conectados allá en el Ecuador. Y acá en Chile también lo propio. Dios les bendiga a cada uno de ellos. Querida iglesia, quería hoy día mencionarles algo que quiero que usted pueda compartir conmigo esta hermosa palabra que Dios nos ha entregado. ¿Sabe? Le quiero recordar a usted, a lo mejor se ríe, pero en la década de los 80 había un programa de televisión que era una comedia bastante corta, era graciosa. No era una telenovela. Cuando digo comedia no estoy hablando de telenovela, chiquillos, así que no me miren a huevo. No. Había una comedia que se llamaba ¿Quién manda a quién? Y fue ícono en los 80. Y era una comedia bien divertida porque en el fondo se relataba las vivencias de una familia donde la señora era sola y sus hijos, era una mujer divorciada, y ella era una mujer exitosa y ella salía todos los días a trabajar y tenía en su casa un varón que era como el empleado, como el mayordomo, el que hacía las cosas de la casa. Para la época era bastante progresista, porque pensar que un hombre pudiera trabajar en las labores domésticas de la casa era impensable en aquellos años. ¿Y por qué la comedia se llamaba ¿Quién manda a quién? Porque en teoría ahí se cruzaba una cosa bastante particular. Ella, la dueña de la casa, era la que trabajaba afuera y se supone que ella era la que manda porque es la dueña de la casa. Y ella lo tenía contratado a él como su nano o nana, ¿cierto? En teoría entonces él debiera obedecerle a ella. Pero curiosamente el nano o el mayordomo era un varón. Entonces se producía esta cosa de que él es varón y será el empleado de la casa para hacer las cosas cotidianas, pero era un hombre. Entonces era la lucha de si él como hombre la mandaba a ella o ella como dueña de la casa, la patrona, lo mandaba a él. Por eso se llamaba la película ¿Quién manda a quién? Porque se cruzaban dos criterios, digamos. El dueño de la casa o el varón que a pesar que esté cumpliendo labores domésticas. Esa tensión era lo que provocaba el chiste y era una película graciosa, digamos, porque se producían situaciones divertidas. ¿Y por qué? Usted dirá, iglesia, no es que aquí el pastor se convirtió ahora en un comentarista de televisión y vamos a hablar sobre cine. No. ¿Sabe por qué le quiero comentar esto? Porque en esta referencia que yo le estoy haciendo, de manera hilarante, quedaba reflejada una tensión. ¿Quién manda a quién? Y por tanto, ¿quién queda sujeto a quién? ¿Quién es el que la lleva, diríamos hoy día? ¿Y quién es el que tiene que obedecer? Y a veces se invertían los papeles. Esa es una discusión vieja en la historia de la humanidad. Y en la actualidad, nosotros estamos observando a nivel de todo el planeta una crisis de autoridad en toda nuestra sociedad. Esta pregunta, ¿quién manda a quién? Y por tanto, si leemos entre líneas al revés, por tanto, ¿quién debe sujetarse a quién? ¿Sí? Es evidente, iglesia, que hay una crisis de autoridad actualmente en la sociedad en la que vivimos. Nosotros lo observamos, ¿saben qué? Lo observamos en la desobediencia civil. Nosotros lo observamos en la desobediencia institucional. Lo observamos en la desobediencia familiar. Observamos la insurrección política. Observamos incluso la inestabilidad eclesiástica. La crisis hace que la gente hoy no quiera estar sujeta a autoridad y cuestiona la autoridad. Es más, no sería nada que la cuestione, sino que va contra la autoridad. La ideología del derecho o los derechos ha calado tan profundo en nuestra mentalidad que
en alusión a nuestros derechos, creemos que podemos pasar por sobre la autoridad. Y cuando hablo de autoridad, iglesia, no estoy hablando de presidente de la república, rey de algún país, no me estoy refiriendo a eso. Estoy hablando a la autoridad como concepto, como principio, ¿verdad? Porque a alguien no le agrada algo que está pasando en el país y se siente con el derecho a dañar la propiedad privada, a quemar esto. Hemos visto en el último tiempo en Chile expresiones de ese orden, ¿no? La gente sale enfurecida por su derecho a ir contra lo establecido y provocar desorden público, quemar lo que no le corresponde, porque alega derechos. Porque en discusión a los derechos hay gente que quiere pasar a llevar la institucionalidad. La institucionalidad tiene un orden y sin embargo hoy día queremos que el orden no se respete. Yo escucho con mucha frecuencia jóvenes que me dicen, bueno, pero las normas están para violarlas. Los reglamentos tienen que tener una excepcionalidad. Y sabe que sus reglamentos no me interesan, necesito que usted me resuelva a mí. O sea, lo que está diciendo es, no me importa sujetarme a un orden institucional. Yo quiero ir contra lo establecido por la institución y quiero que me atienda a mí en virtud de mis derechos. En la familia, hoy día observamos una desobediencia enorme, donde a veces son los hijos quienes gobiernan y los padres tienen que acatar lo que los hijos digan. O a veces en la relación conyugal observamos que uno ejerce dominio sobre el otro. Pero hoy día, en ideología de género y el feminismo, encontramos que también hay otro que quiere también empezar a dominar. Entonces la pregunta, ¿quién manda a quién? ¿Quién se sujeta? ¿A quién se debe sujetar? ¿Por qué se debe sujetar? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Eh? La Biblia, iglesia amada, y la palabra de Dios nos enseña un modo de vida, establece un mecanismo para establecer las relaciones entre los seres humanos, donde se cruzan dos principios: el principio de la sujeción y el principio de la autoridad. Esto es complejo, pero Dios establece que la forma de regular la convivencia entre nosotros, los seres humanos, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia, obedece al principio de sujeción y autoridad. Si tú lees en el libro de Romanos, en el capítulo 13 y en el versículo 1 y 2, parte estableciendo esta exigencia. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Mire cómo comienza el apóstol. Lo primero dice es, sométase toda persona, toda, no algunos, sométase toda persona a las autoridades superiores, a quienes están por sobre nosotros. Pero explica esto, no porque se me ocurrió, sino que dice porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Es decir, Dios establece el principio de la autoridad. Aquí no está hablando del presidente tanto, la presidenta tanto, el ministro, no, está hablando de personas, está hablando del concepto de autoridad. Dice que Dios estableció la autoridad. No hay autoridad sino de parte de Dios, porque Dios así lo estableció. Y el versículo 2 es mucho más explícito, porque dice, de modo que quien se opone a la autoridad, o sea, si yo no quiero aceptar estar bajo sujeción de una autoridad,
Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Esto es complicado, porque entonces cuando yo soy políticamente, los sociólogos le llaman la anomia. Anomia. Hoy día nosotros escuchamos el anarquismo, ¿cierto? Entonces la Biblia dice que cuando yo participo de esto, si yo no acepto a esta autoridad, tampoco acepto a la otra, no le hago caso a esto, me resisto, el punto no es que me estoy resistiendo contra este presidente o contra este general o contra este rey o contra este gerente. El punto no es ese. El punto dice que cuando yo no obedezco a la autoridad, me estoy resistiendo a Dios. ¿Sí? Y agrega una cosa muy importante, el versículo 2 dice, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es decir, una primera cosa que podamos establecer, debemos estar sujetos a autoridad. Me guste o no me guste, Dios estableció el principio de una jerarquía con una cierta secuencia. Nadie es absolutamente entonces autónomo o independiente, sino que debemos estar sujetos a alguien o a algo. Y es el orden de Dios, porque Él lo estableció. ¿Sí? Los seres humanos somos seres gregarios, no somos para vivir cada uno por su lado. Pero para poder vivir de manera conjunta, debemos mantener este orden que Dios estableció, estar sujetos. Este es un mandato universal. Si tú vas al libro de Efesios, al capítulo 5 y al versículo 21, Dios habla con mayor precisión y dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y esto es muy interesante. Porque si alguno se quedó pegado, lo que pasa es que a mí no me gusta este pastor, lo que pasa es que a mí no me gusta este presidente, lo que pasa es que a mí no me gusta este jefe, el versículo 21 de Efesios 5 habla de una cosa mucho más transversal, porque dice, someteos unos a otros. Es decir, no está poniendo el cargo, no está poniendo la jerarquía superior. Está diciendo que el principio de autoridad supone del que está sujeto reconocer a un otro como alguien válido, como alguien que merece que yo le dé honra. ¿Sí? El someterse uno a otro significa que yo me debo someter a mi esposa, yo me debo someter a mis hijas, yo me debo someter a mi colega, me debo someter a mi hermano, me debo someter a mi jefe, me debo someter, ¿me entiende? Unos a otros. Porque no tiene que ver con el cargo ni el rango, tiene que ver con una actitud de sujeción. En el libro de Colosenses, no lo vamos a poner acá, pero en el libro de Colosenses, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Colosa, y ojo que la iglesia de Colosa que está en Turquía era una gente bastante dura, y entonces Jesús le dice a través del apóstol Pablo, le dice, nadie tenga mayor concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, considerando al otro como superior a uno mismo. Y esto es súper relevante, ¿sabe por qué? Porque cuando yo no me puedo sujetar a otro, adivine por qué es. Porque en mi opinión, yo soy más que el otro. ¿Por qué yo tengo que hacerle caso al otro? Si el otro no sabe, no tiene estudios, no fue a la universidad, aquí, allá, y damos una serie de características. Pero la palabra dice, considerando a cada otro como superior a uno mismo, cuando eso demuestra que no tiene que ver con el rango, cargo, o estudios, o todo lo que pueda tener el otro, sino que tiene que ver con que en mi corazón hay una disposición a estar sujetos, a no ser altaneros, ¿cierto? Este es un mandato universal. La Biblia está llena de referencias. Dice que los hijos deben sujetarse a los padres. Dice que los siervos deben sujetarse a sus amos. Dice que la iglesia debe sujetarse a Cristo. Dice que las ovejas se deben sujetar al pastor de las ovejas. Es decir,
Incluso si uno va a Timoteo, el apóstol le dice a Timoteo y le dice, y vosotros jóvenes sujetaos a los ancianos. Es decir, está poniendo el principio en todo orden de relación. En todo orden de relación. La sujeción. Si vamos al templo y estamos en la casa del Señor y paso arriba al escenario donde tenemos que transmitir y realizar el servicio de los días domingos, de pronto yo me paro arriba del escenario y viene uno de los jóvenes de sonido o de multimedia y me dice, pastor, usted se tiene que parar aquí, en este espacio, y me marcan una crucecita adelante y no se puede mover de ahí, y su micrófono es este. Así me lo ha dicho Claudio, me lo ha dicho Fabián, la Romy, en fin. Y entonces usted podría decir, bueno, pero yo soy el pastor, ¿y por qué me están mandando ellos a mí? Es que la palabra dice, sujetaos o someteos los unos a otros en el temor de Dios. Por tanto, muy pastor yo puedo ser, pero si él me da una instrucción dentro de lo que está realizando, me debo sujetar a él. Porque no tiene que ver con el rango que él tenga, no tiene que ver con el cargo que él posea, tiene que ver con mi corazón. Debe haber un espíritu de humildad y sujeción. ¿Sabe? Hay gente en las congregaciones que si el pastor no le da instrucción, no la aceptan. Yo oigo muchas veces a nuestros colaboradores, a nuestros servidores, a nuestros ujieres, que cuando le dan una instrucción a un hermano de la iglesia, el hermano de la iglesia se enoja y los encara y los enfrenta. ¿Por qué? Pues a mí me gusta sentarme aquí. ¿Por qué? Sin embargo, si fuera el pastor o fuera la pastora a decírselo, obedecen de inmediato. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Hay una confusión. ¿Sabe por qué? Porque me lo dijo este hermanito. ¿Y este hermanito quién es este hermanito? En cambio, si me lo dice el pastor, es que él tiene rango de pastor. ¿Se fija la confusión? Y la palabra dice que debemos sujetarnos unos a otros, porque eso es bueno ante Dios, porque eso habla de un corazón humilde, de un corazón sencillo. Tercera cosa, es un principio de orden que tiene un sentido. Cuando dice que tenemos que sujetarnos los unos a los otros, es un principio de orden que tiene un sentido. Si tú lo vas a ver en 1 Corintios 15 y leemos en el versículo 28, nos vamos a dar cuenta. El estar sujetos a la autoridad es un principio de orden que tiene un sentido. ¿Y cuál es el sentido? Que Dios sea exaltado en todo, porque a Él se le ocurrió crear el principio de autoridad. Mira lo que dice 1 Corintios 15, 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. ¿Para qué? Para que Dios sea todo en todos. ¿Cuál es el sentido? Hay un orden. Cuando Dios quiere que yo me sujete a la autoridad es porque hay un orden que tiene un sentido final, y es que cuando yo me sujeto y este a su vez se sujeta y el otro también lo hace, finalmente el nombre de Dios nuestro Padre es exaltado. Observe en ese versículo 28 que hay un pequeño detalle que también quiero que lo lea conmigo en el libro de Juan, en el capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 19 y versículo 30. Juan 5, 19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, escuche bien, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Cuál es la idea? Observe, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Está hablando de Jesús, ni siquiera Jesús, el Hijo de Dios, se manda solo.
Iglesia, Jesús, Jesucristo, el que murió en la cruz por nosotros, el que fue resucitado. Jesús, nombre a través del cual nosotros oramos. Ni siquiera ese Jesús se manda solo. Dice que Él no puede hacer nada si no le viene dado del Padre. Hay una sujeción del Hijo al Padre. Usted aprende, sea cristiano o no sea cristiano, sea evangélico, sea católico, qué sé yo, usted aprende la tríada, ¿cierto? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué no podría ser en el nombre del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo? Hay un orden: Padre, Hijo, Espíritu Santo, y todos, cada uno en ese mismo orden, se van sujetando. Si Jesús, el Hijo de Dios, no hace nada sin sujetarse al Padre, el versículo 30 ahí mismo, Juan 5:30, dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Te fijas? No puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Es decir, el propio Jesús le está sujeto al Padre. ¿Por qué tú y yo no vamos a estar sujetos a nosotros? Finalmente quiero decirte que la gran pregunta que uno se haría entonces es: ya, pastor, pero entonces ¿a quién tenemos que sujetarnos como autoridad? Porque hay autoridades y hay autoridades, ¿sí? La palabra dice que debemos estar sujetos a una autoridad que está sujeta a autoridad. Te lo repito nuevamente. Debemos estar sujetos a una autoridad que a su vez está sujeto a otra autoridad. Fíjese que esto es muy importante porque, por ejemplo, yo escucho mucho a las hermanas hoy día, y hoy día que se discute mucho del feminismo, dice: es injusto porque la Biblia dice esposas o casadas están sujetas a sus maridos. Es injusto porque ella tiene que estar sujeta al varón. ¿Significa acaso que el varón es más importante y por tanto ella tiene que estarle sujeta porque él es de una jerarquía superior a ella? No, porque si usted lee en Gálatas y usted lee en Efesios, dice: porque el varón es cabeza de la mujer. Escuche bien: así como Cristo es cabeza del varón, y así como el Padre es cabeza de Cristo. Es decir, ¿cuál es la gracia aquí? Ella está sujeta a Él porque Él está sujeto a Cristo, porque Cristo está sujeto al Padre. ¿Se entiende? Entonces, ¿a quién debemos tener como autoridad? A alguien que está sujeto a otra autoridad. En la iglesia usted ha de estar sujeto a su pastor, pero su pastor tiene que estar sujeto hacia arriba. Si usted observa que su pastor no está sujeto a Cristo, no está sujeto a autoridad, usted tampoco debe estarle sujeto a él. Aquí estoy enseñando algo que es relevante. Precisamente porque la tragedia de muchas congregaciones es que hemos enseñado y hemos pervertido el evangelio. Hemos dicho de que el siervo, la oveja, debe seguir al pastor hasta el final, a todas. Pero de repente ese pastor no está ni ahí con Dios, de repente ese pastor no está sujeto a Dios, ni es temeroso de Dios, y tampoco está sujeto a otros pastores. Y entonces se le obliga a la congregación a seguirlo a todas partes. Ese es un error doctrinal. Usted debe estar sujeto a una autoridad que a su vez está sujeta a autoridad. Y usted dirá: ¿quién tiene la autoridad? Vaya a Marcos 1:22. Marcos 1:22. Tener autoridad, y aquí se lo voy a aclarar de inmediato,
Iglesia amada, tener autoridad no es sinónimo de mandar. Y ahí se nos cayó el concepto. Porque hay mucha gente que pelea por tener autoridad, pues se fija. Yo escucho demasiada gente, a mí no me dieron un cargo, es que al hermano le dieron el cargo. Años atrás escuché a un hermano que le decía en una iglesia al otro, porque le habían nombrado encargado de finanzas. Y me acuerdo que esa persona le decía a la otra persona, cuidadito porque ahora soy tu jefe. Yo cuando escuché eso, porque yo iba pasando por un pasillo, cuando escucho que esa persona le decía al otro, que lo habían nombrado recién encargado de finanzas, o tesorero, qué sé yo, cuidado, le decía al otro, que era el que contaba, el que registraba, le decía, cuidado porque ahora yo soy tu jefe. Después escuché lo mismo en esa congregación a una hermana que la habían nombrado encargada de servicio, coinonía, algo así, y le decía a las otras hermanas que eran parte del equipo de la cocina, le decía, cuidado, porque ahora yo te mando. No entendió ni jota. Porque lo que está entendiendo ese hermano o esa hermana es que autoridad es signo de mandar. Lo que leemos en Marcos 1:22 es una cosa muy distinta. Tiene autoridad no el que manda, sino el que impacta con su vida. Marcos 1:22 dice, y entraron en Capernaum, el versículo 21, entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga enseñaban. Versículo 22, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, algo había en él que impactaba la vida de los que lo oían. No tenía que ver cuánta labia poseía. No tenía que ver con cuánto se sabe la Biblia. Tenía que ver con una cosa distinta. Había una consistencia de vida que impactaba al otro y hacía que el otro lo recibiera con autoridad. Lo dijo Jesús y ¡pah! Había una palabra revelada. Él hablaba y el Espíritu actuaba. ¿Se fijan? No daba instrucciones. Tú para allá, tú para acá, tú para acá, tú ven para el otro lado. No. Él hablaba y la palabra que daba era una palabra con autoridad. Entonces no tiene que ver con dónde mando. Fíjese que yo trabajo asesorando a muchas empresas y hoy día tenemos la gran discusión teórica entre si es líder o es jefe. El jefe es el que manda, pero no necesariamente el jefe tiene autoridad, porque la gente le obedece porque no le queda otra, si no lo despiden. En cambio el líder tiene una autoridad que no está dada por una jerarquía. El líder dice algo y la gente lo sigue de manera natural. ¿Se fija? Y no está mandando a nadie. Usted ha conocido gente que dice, oye, podríamos hacer tal cosa, yo voy a hacer tal cuestión, y la gente lo acompaña, oye, yo quiero salir a hacer tal actividad al aire libre, y la gente va y lo siguen, unos cuantos van detrás de él, y no le dijo, ven tú, ven tú, ven tú, ven tú, nos juntamos a tal hora y vas a hacer lo que... No da instrucciones, dice, quiero hacer tal cosa, y la gente va con él o con ella. Ese tiene autoridad, pero no la tiene porque tenga un rango, sino que hay algo en él, o hay algo en ella, que es lo que la gente veía en Jesucristo. Cuando se entiende la noción del orden de Dios en la vida del creyente, se reconoce la autoridad. Si tú lees en Lucas 7, Lucas capítulo 7, es la historia del centurión. A mí me parece muy interesante el diálogo que tiene allí Jesús con el centurión. Lucas 7, versículo 8. Bueno, tú conoces la historia, ¿cierto? Estaba Jesús en la ciudad, estaba en Capernaum, estaba predicando, sanando enfermos, y de repente llegan dos mensajeros, dos soldados, y le dicen, ¿sabes qué? El centurión, leámoslo así a lenguaje actual, el capitán de ejército, manda a decir, Jesús, si tú le puedes sanar, por favor, a su empleado más cercano, porque está muy, muy, muy mal, y este capitán le tiene mucho cariño, y entonces dice, si tú puedes sanarlo, por favor. Y entonces
Jesús fue con ellos, dice la Biblia, con estos dos soldados, iba derecho a la casa del capitán. Y cuando ya estaban cerquita, el capitán le manda a decir una cosa que a todos los dejó helados. El capitán le manda a decir una cosa que Jesús le dice: no, por favor, no entres a mi casa. Yo no soy digno de que entres a mi casa. Le dice: porque no soy digno, pero tú di la palabra nomás y mi siervo se va a sanar. Solamente tú da la orden y mi siervo se va a sanar. Y Jesús, y mira el versículo 8, dice, el centurión le dice a Jesús: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve, y va. Y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. ¿Por qué el centurión pudo hacer esto? Reconoció en Jesús la autoridad. ¿Se fija? Se dio cuenta, porque yo también soy un soldado, le dice, yo también estoy sujeto a autoridad, tengo un jefe para arriba, pero también tengo subordinado, y yo le digo al soldado: haz esto, y lo hace. Anda para allá, y va para allá. Viene, y viene. ¿Se fija? El centurión tenía clara la jerarquía. Si yo soy autoridad, si yo tengo autoridad, basta con que yo hable y las cosas ocurren. Cuando se entiende la noción del orden de Dios en la vida del creyente, se reconoce la autoridad. Lucas 22, el mismo escritor, en el versículo 24 al 26, Lucas 22, 24 al 26 dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Escuche bien, aquí Jesús está haciendo una distinción, porque la discusión era quién es más importante en esta historia de los discípulos, quién es el que importa más. ¿Eh? Y la explicación de Jesús es: los reyes de la tierra se enseñorean de ella. Los que los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. ¿Sí? La forma humana hace que los reyes se enseñoreen, gobiernen. Pero, versículo 26, más no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Qué está diciendo acá, iglesia amada? La autoridad en la vida espiritual se gana. Sea el mayor de ustedes como el más joven, y el más importante como el que sirve. Me alegra mucho. Hay una congregación que tiene una metodología de trabajo muy buena. Nosotros algunas veces hemos hecho algunas de las cosas parecidas. Hay una, no sé, seguramente en el extranjero lo conocerán también, pero acá en Chile hay una agrupación que se llama Jucum y que forma a pastores y misioneros para el servicio de la obra. ¿Y sabe usted cómo los forma? Evidentemente les enseña teología, pero no parten enseñándole teología. ¿Sabe cómo los enseña? Primero los manda a hacer las cosas de los siervos. Y usted observa a todos ellos que van a ser grandes misioneros y pastores. ¿Sabe qué lo observa hacer? Trapeando el piso, limpiando baños, sacando basura, atendiendo gente pobre. No le dan tribuna. No le dan tribuna. ¿Y sabe por qué hacen eso? Es un buen método. Porque a veces la gente llega a las congregaciones y llega a la iglesia y quiere ser importante. Entonces, pastor, póngame por favor a coordinar cultos.
Pastor, yo tengo una palabra que entregar, entonces yo necesito que usted me dé un espacio para predicar. Por último, los días miércoles. La gente quiere estar en lugares ostentosos, quiere ser vista para tener autoridad. Pero si no comienzas desde abajo con humildad, no vas a tener autoridad nunca de parte de Dios. Nunca. Jesús se reunió con sus discípulos antes de que fuera entregado y dice que tomó una toalla, agarró un lavatorio y se puso a lavar los pies de los discípulos. Tarea que estaba destinada a los empleados de más bajo rango. ¿Por qué Jesús hace eso? Porque Jesús está mostrando que Él sí tiene autoridad. Porque comienza desde la humildad de su corazón, sujetarse a los otros. Los discípulos tendrían que haber lavado los pies del maestro. Sin embargo, es el maestro quien lava los pies de los discípulos. ¿Se entiende? La autoridad se gana. Y la autoridad supone consistencia de vida. Si tú quieres tener autoridad en el mundo espiritual, primero tienes que ser capaz de impactar con tu vida a los otros. Segundo, tienes que entender que esto obedece a un orden de Dios. Tercero, tienes que ganarte esta autoridad. Y cuarto, tienes que tener consistencia de vida. Primera de Timoteo, el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo, que era un pastorcito muy joven, y si tú lees en Primera de Timoteo capítulo 3, en los versículos 2 al 5, aquí está hablando de las características que tiene el pastor. Yo leo estas características del pastor y como que me empiezo como a... me cala profundo esta palabra. Capítulo 3 de 1 Timoteo dice: pero es necesario que el obispo, o ahí se traduce como pastor, pero es necesario que el pastor sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ay, ahí me dolió todo. Porque ¿qué está diciendo? ¿Tú quieres ser pastor? Perfecto. Mira todas las características que debes tener. Pero una de las cosas que hay importancia allí dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, porque si no puede gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la grey de Dios? Es decir, no es consistente. No hay coherencia ni consistencia. Si no sabe gobernar su propio hogar, no puede gobernar la iglesia. Porque la autoridad se gana con la consistencia de vida. Esto es terrible, porque nosotros observamos iglesias donde hay siervos que por alguna razón han sufrido una mayor complicación. Pero es complicado cuando el siervo de esa congregación, su familia no le acompaña, su familia no sirve a Dios, su esposa no se ha convertido, sus hijos no le están sujetos. Muchas veces observamos que a ese siervo, a ese pastor le cuesta una enormidad poder llevar la iglesia, porque no tiene con qué respaldar su propio testimonio. ¿Cómo podrá decir la gloria de Dios en la familia si su propia familia no sirve a Dios? Si en su propia familia hay un desastre. La consistencia de vida te da autoridad frente a Dios. ¿Sabes, querida iglesia? Dios quiere que tú y yo tengamos autoridad, pero vivamos en sujeción. Te lo vuelvo a repetir. Dios quiere que tú y yo
tengamos autoridad, pero vivamos en sujeción.